Se abre la sesión. La señora secretaria da la lectura de la cuenta. No hay cuenta, presidente. Ok. Muchas gracias, señora secretaria. La sesión de hoy día se tuvo que convocar a esta hora y la hicimos igual, dado lo que pasó el día de ayer, que hubo una sesión de Cámara extraordinariamente larga y después en la tarde inmediatamente otra sesión de carácter extraordinario. Invitamos hoy día, para aprovechar de avanzar, al señor Nicolás del Río. Don Nicolás del Río fue presidente de la Junta de Vigilancia del Río Huasco hasta hace cerca de un mes atrás, y él desarrolló una serie de acciones y conoce obviamente la historia de esta investigación que está haciendo también la Cámara de Diputados, por lo que su testimonio es muy relevante de oírlo. Fue él quien gatilló las acciones judiciales que hoy día están vigentes y con alguna probabilidad de poder dejar sin efecto estos derechos que, a juicio mío por lo menos, son mal habidos, digamos, o de papel. Entonces es muy importante escuchar a don Nicolás del Río. Pero antes de darle la palabra para los efectos de tomar un acuerdo, quiero pedir algunos otros oficios, señora secretaria, y pedirle el asentimiento a la comisión para ellos. Son algunos oficios para recabar algunos antecedentes que son muy relevantes, algunos dirigidos al conservador de bienes raíces de La Serena, para que nos mande toda la historia registral de la propiedad donde presumiblemente se habrían ejercido estos derechos de aprovechamiento de agua, y también la historia registral de los derechos de aprovechamiento de agua, en ambos casos con las respectivas carpetas, porque fueron inscripciones, tanto la del bien raíz como la de agua, entiendo que especiales, ordenadas por tribunales, no las habituales. Al menos tengo claridad en una de ellas, y eso es muy importante para ver de qué forma, con qué títulos se inscribieron las propiedades. También un oficio a la municipalidad de La Higuera, que en algún momento entregó un certificado como que el inmueble estaría en ese lugar. Pero aquí quiero pedirle precisión a mi asesora jurídica, a Javiera Portugués, si me permite, presidente, entiendo que está conectada ella. Sí, señor. Estuvimos viendo con ella los oficios para que precise bien el contenido de cada uno antes de tomar el acuerdo de la comisión. Si me permite, Javiera, usted puede precisar el contenido, que me olvidé de alguno de ellos. Javiera, buenos días, presidente, y buenos días también a todos y todos los diputados y diputadas y demás personas presentes. Claro, tal como decía el diputado, serían 3 oficios, uno dirigido a la ilustre municipalidad de La Higuera, en donde se solicitaría una copia de este certificado de zonificación, en donde indican que el predio que estaría involucrado que está siendo de hecho investigado en esta comisión, se encontraría ubicado en una zona rural de la comuna de La Higuera, y los antecedentes que justificaron dicho certificado, debido a que, tal como pudimos ser testigos en las sesiones pasadas, ya sabemos que este predio en realidad no se ubica en la comuna de La Higuera, sino que en la comuna de Vicuña. Entonces, por eso creemos que sería importante saber cuáles fueron los antecedentes que se acompañaron y por qué se tomó esta decisión de emitir este certificado de zonificación. En segundo lugar, se van a presentar oficios dirigidos al archivo judicial. Esto básicamente para que la comisión tenga en vista los expedientes judiciales de los juicios de perfeccionamiento que se llevaron a cabo el año 2010, debido a que en la oficina judicial virtual no están completamente digitalizados por la fecha de esto. Entonces sería muy importante que también se tenga en presente como todo el expediente. Estas son 2 causas que se llevaron ante el Juzgado Civil de Santiago número 19 y el número 3, que están individualizados también en la solicitud de comisión investigadora, y también al Archivo Judicial de La Serena,
para traer a la vista un expediente de una gestión voluntaria que se realizó por la heredera de este predio para efectivamente realizar la inscripción conservatoria del contrato de compra-venta de este sitio Eriazo, ya que en un primer momento el conservador de bienes raíces de La Serena se había negado a inscribirlo. Y por último, están el oficio dirigido al conservador de bienes raíces de La Serena, que tal como decía el presidente, es para solicitar toda la historia registral tanto del predio como de los derechos de agua involucrados, que sería ya desde la primera inscripción que se realizó por mandato del juicio el año 2004 hasta el día de hoy. Perfecto. Ahí me cambié, estoy en un computador más grande. Muchas gracias, Javiera. Entonces, esos son los oficios que son muy relevantes pedirlos, distinguidos colegas. ¿Habría acuerdo de los señores miembros y de las señoras de la comisión para pedir los oficios? Sí, presidente. Entiendo que hay acuerdo, entonces, muchas gracias. Hay acuerdo. Vamos a despachar también esos oficios que son muy relevantes. Muchas gracias, Javiera. Entonces, siguiendo con el propósito de la sesión de hoy día, que es corta también de una sola hora, le vamos a entregar la palabra a don Nicolás del Río. Son las 11:10 de la mañana, unos 20 o 25 minutos después para que haya espacio, don Nicolás, para realizar algunas preguntas, si es que hay preguntas que hacer. Así que le entregamos la palabra a don Nicolás del Río. Precísenos, don Nicolás, desde cuándo hasta cuándo usted fue presidente de la comisión, perdón, de la Junta de Vigilancia. Y también entiendo que hay una discusión respecto de la última elección de la Junta de Vigilancia, que este es otro tema, pero puede que usted pueda reasumir a lo mejor, en fin, eso no es resorte nuestro, pero saber las acciones sobre todo que usted ha realizado. No lo escuchamos ahí. Perdón, sin duda le agradezco mucho la invitación a usted, diputado, y a todos los honorables que integran, ¿no es cierto?, esta comisión, que es de suma relevancia para el desarrollo de la actividad humana, agrícola, minera, todas las actividades que se desarrollan, ¿no es cierto?, en esta zona, además emplazada en el desierto más seco del mundo. Por lo tanto, ustedes podrán entender la importancia que tiene el agua para cada uno de los habitantes de este territorio. Específicamente hoy día estoy en la comuna de Alto el Carmen, en el sector de La Pampa, al otro lado del río, no precisamente en el río tributario, ¿no es cierto?, de Matancilla, estoy en el lado del Tránsito, el otro del lado del Carmen. Respecto a lo señalado por usted, diputado, que nos ha acompañado en esta causa durante largo tiempo, quiero precisar, ¿no es cierto?, respecto a su pregunta del cargo que ostento. Desde junio del año 2015 tuve que, a solicitud de la mayoría de los regantes de la cuenca, asumir la presidencia de esta organización, y para los efectos prácticos y legales aún sigo siendo el representante legal de esta organización, y es por ello que, por ejemplo, a la fecha sigo representando a la Junta de Vigilancia en este caso, en este juicio, y sigo representando a esta Junta de Vigilancia ante la Dirección General de Agua y a todos los organismos fiscalizadores o con competencia en la materia. Por lo tanto, asumo, ¿no es cierto?, que la Dirección General de Agua prontamente resolverá este conflicto que existe respecto a la dirección de nuestra organización de usuarios, que ha sido largamente destacada en los últimos 5 o 6 años, producto de haber permanecido con importantes reservas de agua durante el periodo de sequía y escasez hídrica más importante probablemente la última, del último 100 años. Pero, como bien dice usted, no estamos aquí para conversar, ¿no es cierto?, temas administrativos, que estoy seguro que el notable director regional de agua que hoy día nos bendice esta cuenca, don Rodrigo Sáez, tendrá la capacidad para resolverlo, así como lo ha hecho anteriormente. Quiero entrar de lleno al caso que nos convoca. Y no puedo dejar, ¿no es cierto?, agradecerle a usted, diputado, el trabajo anónimo que ha hecho para poder sacar adelante este proceso. Tenemos un proceso, hoy día hemos visto algunas figuras nuevas, ¿no es cierto?, que han venido a trabajar. Estamos en los últimos 400 metros, como quien diría, domésticamente, porque estamos ya en la Corte Suprema. Ayer le informaba precisamente
al diputado de que hemos sido ya puestos en tabla, por lo tanto estamos prontos a alegar esta causa ante los ministros de la Corte Suprema. Y obviamente quiero agradecerle por todo el trabajo que se ha hecho, no ahora, sino que anteriormente, tanto en nuestros conversatorios, tanto en las gestiones que ha hecho usted directamente en la Cámara, en las horas de incidencia, de incidentes, para poder solicitar a los organismos con competencia en la materia que se pronuncian al respecto. No quiero dejar también de destacar la participación que ha tenido la diputada Yanna Proboste Campillay, que nos ha acompañado también en varias oportunidades a conversar con el director general de Agua, de varios gobiernos, y últimamente con el ministro de Obras Públicas, don Juan Carlos García, que tengo que destacar que ha sido el primer ministro que ordenó concurrir a la zona con un equipo de la Dirección General de Agua de manera a poder levantar y evidenciar que la información que tuvo el tribunal al momento de inscribir estos derechos de agua no correspondía a la realidad. Ese informe va a estar presente prontamente y esperamos, ¿no es cierto?, poder tenerlo para poder acompañarlo, si es que fuera posible, en nuestro alegato en la Corte Suprema. Y bueno, sin duda, aclarar y reiterar, ¿no es cierto?, el reconocimiento que tenemos respecto a la competencia que actualmente tiene esta Dirección General de Agua, tanto a nivel central, liderada por el ministro García, como también a nivel regional, liderada por don Rodrigo Sáez, que estoy seguro que si ambos hubieran estado a la cabeza de estas organizaciones, probablemente esta comisión no estaría investigando un hecho tan dramático, burdo, como la inscripción de 920 litros por segundo, que nunca han existido y que nunca existieron en el desierto más seco del mundo. Pues bien, vamos directamente al caso. Yo creo no voy a profundizar respecto a toda la relación de los hechos, porque creo que ustedes la han escuchado, la han conocido, leí, ¿no es cierto?, la conformación de la comisión y vi, ¿no es cierto?, que todos los antecedentes jurídicos estaban ahí. Simplemente quiero hacer un resumen en el cual estos derechos de agua se inscriben de alguna manera bastante mañosa, precisamente por lo que señalaba el diputado recientemente, en límites, ¿no es cierto?, regionales que hacían, ¿no es cierto?, comparecer organismos que no tenían supervigilancia o competencia en la zona, como es el caso de la Dirección General de Agua de la Cuarta Región, como también, ¿no es cierto?, de ¿cómo se llama?, los conservadores, hoy día Serena, después se creó el conservador de Vicuña, ahí hay un antecedente que a lo mejor la asesora del diputado también puede tener a la vista, que primero todo esto se tramitó en Serena, después se formó o se constituyó el conservador de Vicuña, por lo tanto parte de los antecedentes que se están solicitando a lo mejor habría que revisar también si es que ya no han sido trasladados al conservador de Vicuña. Pues bien, pero estos derechos, en definitiva, para contextualizar, son derechos que se regularizan a través de un proceso de perfeccionamiento. El perfeccionamiento de los derechos de agua es algo, ¿no es cierto?, que está en la ley, en la cual los solicitantes tienen que demandar al organismo con competencia en la materia, que en este caso es la Dirección General de Agua. Se hace este procedimiento y este procedimiento, ¿no es cierto?, se acompaña de un informe. Este informe es realizado por un profesional tercero y este profesional tercero, ¿no es cierto?, contratado por los demandantes, va y argumenta o justifica por qué estos derechos la Dirección General de Agua debe reconocerlos y por lo tanto el juez fallar en favor del demandante. Entonces tenemos una sociedad que solicita inscribir unos derechos de agua, un informe hecho por un profesional contratado por los demandantes, un juicio liderado obviamente por un juez y una parte demandada, en este caso la Dirección General de Agua, quien no comparece en el juicio, se declara en rebeldía y por lo tanto un juez, ante los antecedentes que se expusieron en el informe, tiene que tomar una decisión respecto a conceder o no conceder los derechos. Ante la rebeldía de una de las partes, obviamente el juez falla, ¿no es cierto?, y otorga a estos derechos. Así, en términos muy sencillos, es lo que ha sucedido. Y de ahí en adelante, todos los recursos, ¿no es cierto?, de que los interesados o los afectados eventualmente hayamos podido poner o interponer, como bien ha dicho el diputado, me tocó personalmente a mí el año 2015, después de que haya pasado un largo periodo, tener que iniciar esa acción judicial, bien o mal, yo creo que es una buena acción, no nos ha ido bien porque les voy a demostrar, ¿no es cierto?, los bases antecedentes que tenemos, que la verdad que no juegan a nuestro favor. Pero la pregunta hoy día es, ¿qué hay que investigar? Porque en definitiva aquí hay hechos reales, ¿no es cierto?,
que hemos estado y los tenemos todos a la luz, y en definitiva, qué sería bueno poder investigar. ¿Y qué es lo que nosotros hemos tratado? Y vuelvo a reiterar, ¿no es cierto?, y agradecer la participación que tuvo el ministro Juan Carlos García, Ministerio de Obras Públicas, en términos de, después de 12 años de haber solicitado que se haga este informe para que la Dirección General de Agua se constituya en el terreno y verifique que lo que está dicho en el informe privado presentado por los solicitantes es absolutamente falso. Ellos han concurrido después de 3 días de cabalgatas, caminatas y recorrido, poder evidenciar que efectivamente ello no existe y lo que dice el informe presentado por los privados y que es la piedra angular, ¿no es cierto?, por lo cual se inscriben estos derechos, es total y completamente falso. Y que hoy día, obviamente. Por lo tanto, ahí creo que hay una arista importante que investigar. ¿Qué responsabilidad tiene un profesional que es contratado, ¿no es cierto?, para hacer un informe y cuyo informe, ¿no es cierto?, no solamente dista mucho de lo señalado por la autoridad competente, que en este caso es la Dirección General de Agua, sino que además dista de la realidad que existe en la zona. Porque aquí hay hechos, ¿no es cierto?, que eventualmente ni la naturaleza ha sido capaz de cambiarla. Son hechos, ¿no es cierto?, que existen y que el mismo, ustedes podrán ver, escribe algo totalmente distinto a lo que después públicamente y jurídicamente declara en en este mismo proceso de prueba. Entonces, bueno, ahí hay una lista, ¿no es cierto?, que eventualmente hay que investigar, hay que saber, ¿no es cierto?, qué es lo que motivó a este profesional a escribir algo de lo cual después se desdice. Y obviamente que ese ejercicio o esa acción hace de que un juzgado, un tribunal tome la determinación de restarle a nuestra cuenca aproximadamente el 10% de la dotación de agua que le corresponde. Y bueno, también, ¿no es cierto?, a lo mejor sacando una derivada o extrapolando un poco las facultades y los ejercicios que ustedes mismos tienen, evaluar, revisar la ley, porque esta ley de perfeccionamiento de derechos de agua, en la cual el solicitante tiene que demandar a la Dirección General de Agua, que es la autoridad competente, como he señalado, y que en su mayoría de los casos la DGA no concurre a los juicios de perfeccionamiento cuando son utilizados mañosamente, como es este caso, y la DGA obviamente no corrobora que los antecedentes que se están presentando son verídicos, terminamos, ¿no es cierto?, en que los tribunales están fallando, ¿no es cierto?, en términos de perfeccionar o indirectamente regularizar derechos de agua que efectivamente van a afectar a una parte importante de la población. Entonces, quiero pedirle a la secretaria de la comisión si que me puede permitir. No hay ningún problema, don Nicolás, y si después nos puede enviar la presentación, se lo agradeceríamos mucho, por favor. Algo contrario y qué es lo que nos tiene motivado y complicado en este juicio. No sé si se ve, estoy presentando ya. No, no se ve. Déjeme un minuto. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, dentro de este proceso judicial, ¿no es cierto?, y como en todo proceso judicial, hay un periodo de prueba en la cual se presentan los testigos, y uno de nuestros testigos fue precisamente quien redacta, el profesional que redacta este informe, don Waldo Kendall Becerra Campos, redacta el informe, ¿no es cierto?, obviamente para estas empresas que inscriben maliciosamente o mañosamente estos derechos de agua, y obviamente nosotros, como es un profesional de la zona, es un profesional reconocido, ¿no es cierto?, no reconocido a lo mejor por sus destacados informes, pero sí actúa, ¿no es cierto?, en distintas representaciones fiscales, la Comisión Nacional de Riesgo y todo, creímos, ¿no es cierto?, que era importante que él declarara en nuestro favor. Lamentablemente la Corte entendió, y la verdad que después de leer uno la declaración, entiende, ¿no es cierto?, de que en definitiva uno no puede decirse tan burdamente de todo aquello que lo que escribe. Y solamente voy a leer el segundo punto de prueba, ¿no es cierto?, en el cual el testigo responde y dice, voy a leer rápidamente: puedo señalar que entre los años 2008 al 2010, no recuerdo con exactitud la fecha exacta, fui contratado por don Carlos Araya Ábalos para desarrollar un estudio de 4 canales que se ubican en el sector de Matancilla, naciente del río El Carmen, a solicitud de don Leonel Pulgari de la comunidad de la ciudad de Copiapó, pero en una forma muy informal. Cuando me refiero a esto, no existieron contratos algunos,
cuando fui a realizar el informe solicitado, estas personas contrataron a un arriero de la zona, quien fue coordinado por don Carlos Araya, donde se tuvo que viajar un lapso de 8 horas. La salida fue del sector Potrerillos hasta el sector Matancilla. Para llegar a este lugar solamente se hace por vía de caballo. En ese lugar me pude dar cuenta que no existe lugareño personal guiador, menos casas o construcciones que se puedan habitar. La idea de este trabajo es verificar las condiciones de riego futuras y las condiciones de operación de 4 canales que estas regaban las terrazas próximas al río Carmen y colindaban con los pies del cerro. Estas eran de pequeña extensión de tierra con un ancho más o menos de 50 metros por una longitud de unos 1000 metros por canal, la cual más o menos eran unas 10 hectáreas aproximadamente. Manifiesto que los 4 canales estaban fuera de servicio. Quiero decir, estos no tenían flujo pasante y sus bocatomas no estaban funcionales, por lo que no se pudo aforar su flujo o escaldado pasante. El volumen del caudal considerado que teníamos los equipos necesarios para realizar el informe solicitado. Cabe señalar que se encuentran en plena cordillera sin camino de acceso para vehículos. En cuanto al área de riego, puedo comentar que era una pequeña extensión, potencialmente solo se podían cultivar especies forrajeras mejoradas, como por ejemplo alfalfa con receso invernal, dadas las bajas temperaturas invernales, y estas no permiten el crecimiento de pasto en el sector. No existía pradera natural permanente, solamente se constataba vegetación en la quebrada Matancilla, que era un curso de agua que caía en forma perpendicular al río Carmen, único sector con vestigios de praderas que servían de alimentación de ganado. Mi conclusión a lo expuesto es para señalar que es de difícil el sector poder realizar la agricultura comercial, dado que este sector se encuentra en plena cordillera, el clima no lo permite. Además, no existe infraestructura de soporte como los caminos de acceso al lugar y los canales a los cuales yo debía realizar el informe. Es imposible que pase un caudal de 920 litros por segundo, debido a que estos estaban abandonados. Para ser específico, ese caudal normal lo puede llevar el río Huasco en un año normal. Puedo agregar que puede existir un periodo cultivable. Este puede ser en la época de primavera y verano, ya que el invierno es muy largo y frío. Señalo que el informe que practiqué en esa oportunidad, mi conclusión, que se podían habilitar sectores de riego, que existía la posibilidad de rehabilitar los canales, que se podía estimar un caudal sustentable para la pequeña área de riego, pero imposible que fuera 920 litros por segundo. Y por último, este informe era enfocado, y aquí quiero destacar esto, y por último, este informe no era enfocado para una solicitud de derechos de agua para ser presentados a la DGA, sino este fue un informe privado de un diagnóstico en las condiciones que se encontraban los canales al momento, dentro de la informalidad de un trato de palabra que estaba coordinado con don Carlos Araya. Voy a referir única y exclusivamente a ese punto de prueba y por lo tanto voy a volver, ¿no es cierto?, al informe técnico. Este es el informe técnico presentado por el profesional. Ustedes pueden ver en la pantalla el mismo profesional, ¿no es cierto?, que presenta, don Waldo Becerra Campos. Presenta, ¿no es cierto?, a solicitud de las 3 sociedades o las 3 personas que inscribieron estos derechos de agua, estos 920 litros por segundo. Y lo primero que llama poderosamente la atención, que ya el informe técnico, ¿no es cierto?, que había sido algo informal, sin ningún contrato, ni absolutamente nada, una cosa absolutamente informal y probablemente para ver si es que se puede desarrollar alguna actividad agrícola. Sin embargo, el informe que está presentado en el tribunal por los solicitantes se llama, como ustedes pueden ver ahí, justificación, uso de aguas superficiales extraídas del río Carmen para riego del fondo Matancilla. Don Nicolás, Posteriormente ¿no te podrán parece ver, que su presentación no está avanzando? No, no está avanzando, Nicolás. vamos a volver a compartir. Bueno, ahí parece que sí. Ahí se ve. No, solo aparece un listado de documentos, pero no abre. Déjeme cerrar entonces esta ventana. Qué raro.
Ahí no sé si abrió. Disculpen, creo que tiene que abrir el archivo antes de empezar a compartir la pantalla y ahí podremos visualizarlo. Ok. Entonces, Ah, no sabía eso yo. yo tampoco, pero si es así, haremos, déjeme ver dónde está el archivo. Raro que tengo abierto el archivo, pero aquí no lo encuentro. ¿Y lo tiene en modo presentación? Sí, A veces funciona que no esté en modo presentación. ahí se ve el listado, ¿no es cierto? Sí. Sí. Vamos a ver. Dice, su función de compartir pantallas está en pausa. Qué raro. Ahora igual te llevábamos muy bien con la lectura, íbamos entendiendo bien. Si no resulta abrir los documentos, no se los mandas igual, obviamente, ¿ah? Pero te íbamos siguiendo con la lectura igual, don Nicolás, ¿ah? Déjame ver si es que podemos... eh, La otra opción es que usted abra los documentos y los comparta como un documento abierto. Más que la planilla que está exhibiendo recién. Así. así, Sí. ahí se ve ya, ¿no? Ujú. Bueno, Sí. como les decía, hemos conocido la declaración, ¿no es cierto?, en el juicio del el profesional que informa al tribunal respecto a estos derechos de agua, quien en resumen dice, yo no hice un informe para la DGA, me contrataron, ¿no es cierto?, para hacer una evaluación prácticamente técnica económica respecto a lo que se podía ocupar, ¿no es cierto?, o lo que superficie que se podía regar en este fondo Matancilla, que es de propiedad de aquellos que inscriben estos derechos de agua. Sin embargo, al ver, ¿no es cierto?, el informe técnico que está agregado en la causa y firmado ante notario, podemos ver, ¿no es cierto?, la primera cosa que llama sospechosamente la atención, que el informe efectivamente se llama Justificación Uso de Aguas Superficiales Extraídas del Río del Carmen para riego en el Fondo Matancilla. Por lo tanto, es un informe que busca justificar el uso de aguas superficiales extraídas desde el río Matriz, que es el río del Carmen, para ser ocupado en un punto específico que es el Fondo Matancilla. Un conocedor de la zona, como este profesional, ¿no es cierto?, sube por la cuenca del río Huasco, en la tercera región. Sin embargo, emite un informe donde él ya señala en el propio informe una de las observaciones que nosotros o que la comisión debiera de alguna manera investigar y proponer alguna fórmula de solución, en la cual esto va todo dirigido a la provincia del Elqui, región de Coquimbo, cuando en definitiva se hizo desde la provincia del Huasco en la región de Atacama. Bueno, ahí están los propietarios, ¿no es cierto? Inversiones Caremo, los Notros, propietarios, ¿no es cierto?, del Fondo Matancilla y con su aprovechamiento de agua. Ahí está el informe preparado, ¿no es cierto?, por don Waldo Becerra, ingresado al tribunal y firmado ante notario. Y bueno, la verdad que ustedes, no me quiero dilatar mucho en esto, pero si ustedes leen este informe se van a dar cuenta de que aquí sí, efectivamente, hay, ¿cómo se llama?, hay agua, o sea, hay informes que son absolutamente, lo que ha escrito el profesional es totalmente distinto a lo que él declara. Por ejemplo, ahí tengo subrayado, dice, se han utilizado para regar por tendido las empastadas y alfalfares de los potreros del Fondo Matancilla. Bueno, hace pocos minutos atrás estábamos leyendo que la propia persona declara bajo juramento de que esta es una zona, ¿no es cierto?, donde no se ha ocupado el agua, donde no existen empastadas artificiales, ¿no es cierto?, como la alfalfa. Sin embargo, en el informe sí es capaz de así ponerlo. Después presenta un informe, ¿no es cierto?, para una provincia y una región distinta. Sin embargo, aquí dice que en donde se forma el río Huasco se ubica aproximadamente a 95 kilómetros el predio de Matancilla.
todos ríos, ¿no es cierto?, integrantes de la cuenca del río Huasco, ubicados en la tercera región y en la provincia del Huasco. Y ahí hace una relación, ¿no es cierto?, respecto a los 4 canales, y nuevamente nuevos datos, ¿no es cierto?, que al magistrado eventualmente le podrían haber llamado la atención, y a la falta de servicio de la DGA, que lamentablemente no concurre, no pudo advertir que la información, ¿no es cierto?, que se está exponiendo era totalmente falsa, como lo demuestra la propia declaración de la persona que hace el informe. Por ejemplo, el canal Matancilla primero dice que tiene una capacidad de porteo de 250 litros por segundo. Eso es lo que informa para estos privados la misma persona que después, ¿cómo se llama?, declara que estos canales eran prácticamente inexistentes, que no se podía hacer una relación respecto al aforo. Al aforo significa la cantidad de agua que es capaz de transportar estos canales. Sin embargo, uno solo de esos 4 canales ya era capaz de transportar 250 litros por segundo y riega una superficie de 80 hectáreas, cuando ya escuchábamos anteriormente de que la superficie que se regaban en estos predios no eran más de 10 hectáreas. Un solo canal regaba con 250 litros 80 hectáreas. El canal siguiente regaba con 250 litros una superficie de 74. O sea, ya tenemos 150 hectáreas y 500 litros por segundo. Llegamos a 150 litros más que riegan 7 hectáreas. O sea, prácticamente 800, 900 litros justificados en este informe, con una superficie de riego de prácticamente 500 o 600, con una superficie de riego del orden de 200 hectáreas. Entonces, cualquier persona que lee este informe y cree que el profesional ha hecho un ejercicio transparente, ¿no es cierto?, atento a todos los años que ha dispuesto y la inversión que ha hecho para ser un profesional, uno va y lee este informe, claro, uno lee la declaración y dice, bueno, este señor, la verdad que el informe que hizo este señor, de acuerdo a la declaración, no se condice con lo que efectivamente escribe. Por un lado dice que no se riegan más de 10 hectáreas, sin embargo en el informe se lee, ¿no es cierto?, que existen más de 200 hectáreas. Por otro lado dice que hay canales que apenas son capaces, no tienen ni siquiera la infraestructura para poder ser aforados, sin embargo él puede declarar de que aquí hay más de casi 800 litros por segundo que uno podría revisar, ¿no es cierto?, y constatar en terreno que efectivamente han sido transportados y usados en esa zona. Bueno, he querido extraer, ¿no es cierto?, esta parte de la causa, un poco para poder entender frente cuáles son los antecedentes, ¿no es cierto?, que han estado a la vista en cada uno de los casos, ¿no es cierto?, para poder sacar una conclusión respecto a los que tienen que tomar la decisión de esto. Y por eso insisto que la investigación, ¿no es cierto?, esta comisión debiera ser, ¿no es cierto?, y efectivamente citar probablemente a este profesional y explicarle con estos antecedentes y con esta evidencia qué es lo que él trató de hacer efectivamente con este informe. Porque si bien es cierto, como él dice, él nunca pensó que iba a ser ocupado para la Dirección General de Agua, cosa que queda de lato y público conocimiento que es totalmente distinto, porque en el punto número C que ustedes están viendo en este informe, dice claramente que esta situación futura se pretende obtener el perfeccionamiento de los derechos de agua superficial y continuo con 2,5 litros por segundo por hectárea regable, totalizando un total de 420 litros por segundo, correspondiente al producto de la superficie total regable, el caudal unitario establecido en el decreto DGA 743 para aguas superficiales. Pero acabamos de leer una declaración jurada de un profesional que dice que él no hizo un informe para ser presentado ante la DGA para poder regularizar derechos de agua. Sin embargo, el informe propio presentado en el tribunal ante notario dice todo lo contrario. Que hay agua, Nicolás, que hay canales. Perdón que te interrumpa. ¿Cuál es la fecha del informe y cuál es la fecha de la declaración jurada que hizo o la declaración en el juicio? Esta fecha de informe, diputado, no la tengo. No, creo que no, fue ingresada, obviamente. Este es el informe que se presenta al momento al tribunal. Perfeccionamiento. En la primera instancia para hacer el perfeccionamiento. O sea, estamos hablando del año 2008-2010. Ahí, bueno, ustedes podrán ver, este es un informe bastante largo, donde se justifica, ¿no es cierto?, cada una de estas cosas, pero probablemente la fecha de confección de este informe debe ser del año 2008-2010,
y la declaración, la fecha de la declaración es de el 16 de febrero del 2017. O sea, prácticamente, no sé, 5 o 6 años después de haber hecho este informe. Ok. Podemos aplicar la teoría de la amnesia, podemos aplicar lo que queramos, pero no creo que podamos olvidar, ¿no es cierto?, todo lo que está escrito, sobre todo en una zona donde, ¿no es cierto?, no hay mucha actividad antrópica. Pues bien, pero yo lo que le quiero presentar, ¿no es cierto?, a la comisión es que, en definitiva, estamos enfrentados a esto, a un informe que era fácilmente contrastable con la realidad, donde hoy día la Dirección General de Agua, y como les señalé al comienzo, después de 12 años, ha concurrido a la zona para poder levantar la información, ¿no es cierto?, y contrastar. No creo que hayan contrastado respecto a este informe que ha hecho el profesional, porque no les corresponde. En este caso le hubiera correspondido el año 2010, cuando se estaban perfeccionando los derechos, pero lo que sí no es menos cierto es que cualquier persona que hubiera concurrido a la zona se hubiera podido dar cuenta, ¿no es cierto?, que lo que se estaba expresando o escribiendo en dicho informe emitido por este profesional carecía de toda realidad, y que obviamente, producto de ello, eventualmente un magistrado podía tomar la mala decisión o errada de inscribir estos derechos de agua, puesto que era el único antecedente que tenía y no había ninguna otra parte que dijera lo contrario. Sin embargo, creo que, como también profesional de la misma área, hay cierta responsabilidad respecto a las personas, ¿no es cierto?, que entregan esta información, y que además, en una declaración jurada, ¿no es cierto?, vienen a decir cosas totalmente distintas a las que han escrito en el informe par de años anteriores. Entonces, esa es la situación, ¿no es cierto?, en la cual hemos tenido que batallar judicialmente en este caso, en la cual además los tribunales no han querido hacer parte, y usted bien lo sabe, diputado Jaime Mulé, que hemos solicitado a través de distintos medios de que las Cortes oficien a la Dirección General de Agua para que informen de alguna manera su punto de vista. Afortunadamente, hoy día tenemos ese informe, no lo tenemos físicamente, pero sí en una reunión con el ministro de Obras Públicas nos comentó que había subido, que ya tenía el informe, que iban a hacer una declaración pública respecto al informe, pero en borrador ya sabemos, ¿no es cierto?, que ellos han podido evidenciar lo mismo que creemos nosotros, que son lugares que nunca han sido regados. La Junta de Vigilancia del Río Huasco nunca ha entregado agua en esos lugares, no tenemos celador en la zona, no existe infraestructura para poder entregar esa agua, menos en las dotaciones que sostiene el profesional que hace el informe. Entonces, bajo ese escenario es donde nos hemos tenido que mover para poder dejar, ¿no es cierto?, o declarar la insubsistencia de estos derechos de agua que fueron inscritos en la cuenca del río Huasco. Yo lamento profundamente, ¿no es cierto?, que esto haya llegado hasta esta etapa. Existen, ¿no es cierto?, diversas opiniones, incluso por gente que ¿cómo se llama?, que presuntamente dice ser representante de la organización y que agarra alguna bandera a última hora. Pero la realidad es que estamos en una situación muy complicada. Sin embargo, tampoco quiero alarmar mucho respecto a los posibles escenarios que eventualmente podría traer un fallo en contra de la Junta de Vigilancia respecto a esto. Motivado además de que existe, primero, una reforma al Código de Agua, que fue aprobada hace pocos meses atrás, que obviamente lo que hace es precisamente eliminar este tipo de acciones o registros que eventualmente se hacen de una manera especulativa para poder, ¿no es cierto?, eventualmente hacer traslados o venderlos a terceros. Todo eso prácticamente está bastante difícil de poder hacer hoy día con la reforma del Código de Agua, y por otra parte estamos a la cuadra de ¿cómo se llama?, un plebiscito constitucional que obviamente sepulta cualquier decisión, ¿no es cierto?, en contra que eventualmente tenga la Junta de Vigilancia respecto, ¿no es cierto?, a lo que quieran hacer estos demandantes respecto a estos derechos de agua. La Junta de Vigilancia
es una organización que hasta el día de hoy tiene las facultades de distribuir y administrar las aguas de la cuenca del río Huasco, y por lo tanto van a tener la última palabra para poder hacerlo. Por lo tanto, todavía queda, ¿no es cierto?, en la mano de la Organización de Usuarios de Agua la posibilidad de poder entregar o no entregar estos derechos de agua. Estos derechos de agua, si se confirman, también existe la posibilidad de que eventualmente estén afectos a multas por no uso. Este no uso no solamente ha sido de los últimos 12 meses, han sido, si es que eventualmente fuera así, a lo menos hay 10 años, ¿no es cierto?, ya demostrado de que existe el no uso de estos derechos de agua, cosa que ciertamente nosotros no podemos incentivar ¿cómo se llama?, la aplicación de multas sobre estos derechos, porque obviamente dejarían de manifiesto de que estarían siendo reconocidos. Por lo tanto, creo que no es así. Y por lo tanto, si bien es cierto, existe una amenaza nominal, llamémosla, la amenaza real, la verdad que está bastante atenuada respecto a la modificación del Código de Agua, y probablemente lo que venga o suceda, ya sea con cualquiera de los dos escenarios, el próximo plebiscito, toda vez que yo creo que la materia de agua es algo, ¿no es cierto?, que tanto con el apruebo como con el rechazo van a haber modificaciones importantes respecto a cómo tratar este bien de uso público eh, para el desarrollo futuro del país. Así que eso es lo que yo le quería presentar. No me he querido dilatar mucho, ¿no es cierto?, en cosas ajenas o específicas o ¿cómo se llama?, cosas vagas o generales del caso. He querido demostrar, ¿no es cierto?, un poco a ciencia cierta el tipo de problemas que estamos enfrentados precisamente en este juicio, que, como les digo, de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, se nos ha enrostrado de que tenemos cierta responsabilidad, de que se haga o no se haga, que son buenos los abogados, que son malos, pero bueno, pero esta es la realidad. Ok. Por último, diputado, solamente una palabra. Sí. Quiero destacar ciertamente el ejercicio que está haciendo hoy día la Dirección General de Agua a nivel central y también regional respecto a tomar parte en el asunto. Bueno, lamentablemente es tarde porque esto ya está judicializado y está en la última etapa, pero veo un cambio drástico en la participación de la organización con competencia en esta materia, la DGA, para poder hacerse cargo del tema, cosa que no ha pasado en los últimos 12 años. 12 años que no ha pasado absolutamente nada respecto, ¿no es cierto?, de la organización. Con gran sorpresa, y esto no quiero que se tome, ¿no es cierto?, a medio de farándula, me llama la atención, ¿no es cierto?, que en la comisión investigadora que sesionó en la comuna de Alto del Carmen aparezca hoy día el ex intendente de la región de Atacama, quien, teniendo todas las facultades para poder haber intervenido en la causa desde el gobierno, personalmente nunca recibí ni un correo, ni un WhatsApp, ni un llamado para poder ofrecer ayuda, teniendo él todas las facilidades para poder hacerlo. Lo tuvimos que ir a hacer a la primera semana de asumido el ministro de Obras Públicas, quien a la semana siguiente convocó y mandó un equipo de profesionales a la DGA, de la DGA al terreno, a levantar el informe que por 12 años, o por lo menos los últimos 6 años, personalmente yo lo venía pidiendo. Por lo tanto, quiero hacer un reconocimiento al ministro Juan Carlos García y también a don Rodrigo Sáez, que ha estado encima de esto y preocupado de una situación, ¿no es cierto?, que efectivamente afecta el normal desarrollo en la administración del agua de la cuenca del río Huasco. Eso es, diputado. Yo parece que no escucho nada. Sí lo escuchamos, pero parece que se salió el presidente. Presidente, Javiera, ¿tú sabes si está por ahí? Imagino que tuvo problemas con la conexión, pero se debería conectar. esperemos un par de minutos. Estamos atentas y apenas aparezca la solicitud de ingreso. Asumo que queda grabado, así que... No, está todo grabado, así, por lo menos nosotros estamos grabando. Perfecto. Está
¿Usted, don Nicolás, nos puede hacer llegar esos documentos o no? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Ya? Lo llamamos por teléfono, presidente, ¿no? ¿Lo llamas tú, Tere? Dice que se está tratando de reconectar. Ya, gracias. Ahí está, parece. A ver. Ahí está. Volví. Perdón, se me cayó la conexión. Terminó, Nicolás, ¿cierto? Terminó. Sí, terminé. Ok, muchas gracias, Nicolás. Quisiera preguntarle a la comisión, a algunos de los miembros que están asistiendo, si tienen alguna consulta que formularle a don Nicolás del Río. Si pueden levantar la manito para poder verlos aquí en la pantalla. Si no hay consultas, No, presidente. perfecto. Yo agregaría una cosa. El oficio que acordamos hace un rato debe ir también al conservador de Vicuña, el que va a La Serena, ¿cierto? Por las razones que dio Nicolás del Río. Perfecto. Lo mandamos, doña María Teresa, a los dos conservadores. Porque No hay problema, se crean las nuevas conservadores, se van llevando de a poco los registros de un lado a otro, entonces hay que ver dónde está. Así que disparemos a los dos. Perfecto. Yo una sola consulta, don Nicolás. Acciones penales, ¿por qué no se ejercitaron o se pudieron ejercitar la consulta? Me llama la atención eso. O acciones de nulidad, digamos. Pero bueno, yo sé que ustedes hicieron el estudio jurídico, no. Las acciones penales, me da la impresión que hay una situación fraudulenta acá. Hago la consulta, si es que puede usted informarme. Yo la verdad, diputado, que no soy, mi profesión no es del área legal, por lo tanto uno recibe recomendaciones y en algún minuto pensé justamente porque al leer el informe y al escuchar, ¿no es cierto?, las declaraciones, cualquiera sospecharía, ¿no es cierto?, de que decir que no es un informe presentado o hecho para ser presentado a la DGA, no cabe ninguna duda que si no lo pensó, era obvio que iba a terminar ahí. Sin embargo, el señor Becerra es miembro titular, es accionista de la Junta de Vigilancia del Río Huasco, por lo tanto, creímos en algún minuto, ¿no es cierto?, de que cualquier declaración que él quisiera hacer iba en pos, ¿no es cierto?, de poder fortalecer la posición de la Junta de Vigilancia y no la de la inscripción de estos derechos. En algún minuto él mencionó de que el informe había sido adulterado, de que había sido incluso duplicado y que habían una serie, ¿no es cierto?, de condiciones que hacían de que efectivamente los solicitantes hubieran cometido un fraude, no usando, ¿no es cierto?, profesional, sino que ocupando el informe. Sin embargo, usted ve las declaraciones de él, la verdad que en ningún momento se atrevió a decir, ¿sabe qué? Yo fui engañado. Pero claro, hoy día, después de leer todos los antecedentes y conocer, ¿no es cierto?, el resultado del juicio, uno deberá pensar, ¿no es cierto?, que efectivamente existe una responsabilidad penal respecto a lo escrito, lo dicho y lo declarado. Lamentablemente, nosotros no advertimos esa situación. Ahora creo que debería haber una sanción social a lo menos, porque la verdad que no es cosa que yo uno esté diciendo porque lo escuchó, está leyendo lo que declaró y entiendo que estas declaraciones, si no me equivoco, son declaraciones juradas, ¿no es cierto?, en las cuales uno promete y jura decir la verdad. Bueno, cada uno hará las evaluaciones propias, ¿no es cierto?, respecto a lo que está leyendo y escuchando. Y se comprobó otra consulta. La duplicidad del informe de 460 en uno de los juicios de perfeccionamiento y el otro es el mismo informe, efectivamente, ¿cierto? Se usó el informe 2 veces para duplicar la cantidad de agua. Claro. O sea, hay dos cosas que yo he conversado con los abogados, ¿no es cierto?, que están erradas y que están expresadas en la causa. Uno, la duplicidad del informe y dos, que las tablas en las cuales, ¿no es cierto?, se ocuparon para poder hacer la asignación de la dotación de agua por hectárea, son tablas que tiene la Dirección General de Agua para la constitución de nuevos derechos de agua, de aprovechamiento de agua, pero no
de regularización de derechos de agua. Nadie puede regularizar un derecho de agua ocupando las tablas de asignación de dotaciones por superficie. Si yo quiero constituir un nuevo derecho, puedo ocupar esas tablas. Y profesionalmente, al hacer el informe, el profesional debiera saber de que esas tablas, él lo que estaba haciendo era un perfeccionamiento de derecho de agua, como lo señala el propio informe. Pero él no estaba inscribiendo nuevos derechos de agua. No eran derechos, ¿no es cierto?, que existían, derechos aguas que no estaban siendo utilizadas y que nosotros íbamos a generar un nuevo derecho porque existía una superficie. La tabla, ¿qué es lo que hace? Asociar un caudal, una dotación de agua, a una superficie. La tabla actual, ¿no es cierto?, del decreto dice esa zona tiene una dotación de 2,5 litros por segundo. Por lo tanto, el informe confunde respecto a derechos que dicen ser existentes y en un proceso de perfeccionamiento con la inscripción de nuevos derechos de agua para lo cual se requiere el uso de estas tablas. Entonces, claro, existen dos cosas que son, la verdad, que tremendamente evidentes, pero lamentablemente, diputado, esto ciertamente debería haber sido alegado quien estaba emplazado, ¿no es cierto?, en esta causa, que es precisamente la Dirección General de Agua. La Dirección General de Agua sabe perfectamente que los procesos de regularización no se pueden ocupar estas tablas. Y el informe funda la regularización en el uso de las tablas, pero habla, ¿no es cierto?, que eran derechos que ya eventualmente estaban constituidos, existían, ¿no es cierto?, que estaban en este proceso de perfeccionamiento. Okay. Usted, don Nicolás, ¿con cuántos ministros de Obras Públicas habló? Pidiéndole al final, el actual ministro de Obras Públicas es el que por lo menos gatilló el informe que se fue en terreno, digamos, ¿cierto?, que usted hacía alusión. Pero sí, antes, hablamos con director de agua del gobierno de Sebastián Piñera, don Oscar Cristi, hablamos con el ministro Moreno en una oportunidad y posteriormente tuvimos dos reuniones con el ministro García. Con el ministro García nos reunimos antes de que asumiera como ministro y ya le advertimos de esta situación, y posteriormente cuando ya había asumido y había adquirido el compromiso de visitar la zona y preparar este informe. Y como le digo, en un plazo prácticamente inédito, actuó diligentemente y nos trajo, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, el informe que necesitábamos y que probablemente hubiera sido muy pertinente haberlo tenido en la primera instancia este juicio y no. Pero, mire, quiero decir de que afortunadamente tenemos un informe y todavía nos queda el alegato de la Corte Suprema, que estoy seguro que si se lleva bien con los profesionales que tenemos, por lo menos vamos a dejar de manifiesto, ¿no es cierto?, de que esta es una causa que la verdad que no tiene ningún sentido. Pero también, diputados y diputadas, veo diputadas de la zona acá, tampoco quiero hacer una alarma pública respecto a cosas que se han esgrimido, respecto a este tema, de que esta agua, ¿no es cierto?, se van a transportar a la cuarta región, de que existen helicópteros poniendo tubos, ¿no es cierto?, en la parte alta de la cordillera. Para los que no conocen esta zona, estas aguas están ubicadas más o menos a 4.000, 3.800 metros de altura, donde hoy día, después de todas las nevazones, afortunadamente que hemos tenido, debe haber aproximadamente entre 1 metro y 1,5 metros de nieve. Por lo tanto, hacer actividad allá arriba, desarrollar, ¿no es cierto?, agricultura, o eventualmente poder hacer, ¿no es cierto?, traslados de derechos de agua de una cuenca a otra, o desde esos puntos de Bocatoma a otros puntos de Bocatoma, tienen que ser autorizados, ¿no es cierto?, por la Dirección General de Agua, y obviamente cada uno de los regantes afectados de esta cuenca pueden actuar en forma conjunta a través de la Junta de Vigilancia o en forma individual y particular a través de cada uno de los regantes. Quiero además decir que hay 4.000 regantes aproximadamente en esta cuenca, por lo tanto, si mantenemos la cohesión y la unión, ¿no es cierto?, precisamente con este tipo de actividades, obviamente cualquier traslado o cualquier cosa, ¿no es cierto?, que se quiera hacer con esta agua se va a ver enfrentado administrativamente a trámites largos y onerosos. Ok, y una última cosa. El perfeccionamiento se hizo, por lo que recuerdo, el año 2010, ¿cierto? Partió el 2010. Sí. Para que quede constancia. O sea, acá la DGA no se pronunció, no compareció, como todos sabemos, desde el 2010 en adelante. O sea, han pasado como 5 gobiernos. 2010 al 2020, o sea, han pasado 10 años, 12 años. O sea, gobiernos de todos los colores, eso es lo que quiero decir, fueron negligentes en esta materia, desgraciadamente. O por lo menos, no sé si gobiernos, pero al menos los directores generales de agua. Perfecto, pues.
Yo le agradezco mucho, hemos llegado a la hora también, con ya 1 minuto para las 12. Si no hay otra consulta, estimados diputados y diputadas, no habiendo más que consultar y habiéndose logrado el objeto de la sesión, agradeciendo la comparecencia de Nicolás Ríos, se levanta la sesión.